Vamos a dar gracias. Padre, gracias por lo que hoy vas a hablar a nuestro espíritu. Gracias porque es en relación directa a lo que recibimos de la verdad que nos habla tu espíritu, que somos transformados eternamente para vivir tu vida. Y gracias porque tú eres el responsable de dar y nosotros de elegir recibir, de elegir permitirte transformar y permanecer en lo que tú estás haciendo en nosotros. Te bendecimos este día en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues bien, vamos a continuar el día de hoy hablando sobre esta libertad de condenación. La semana pasada tomamos realmente bastante tiempo en un tema que es completamente importante y a veces un poco complicado de entender, que la condenación ya fue pagada. Y vimos detalles, en la Escritura abundan los detalles que respaldan, que afirman, que explican todavía más esta verdad. Pero para efectos de lo que Dios quiere traernos a vivir, tenemos realmente suficiente información para iniciar a entendernos en libertad de condenación en Cristo. Y hemos ya visto que la ley del pecado y de la muerte opera sobre todo ser humano. Es inevitable, no es selectiva, opera, domina, gobierna y se evidencia en la conducta. Y estábamos en otra reunión esta mañana y mencionaba ahí que a los niños pequeños no tienes que enseñarles a desobedecer, sino a obedecer. No tienes que enseñarles a mentir, sino a decir la verdad. No tienes que enseñarles a robar, sino enseñarles a respetar lo que no es de ellos, etc. Entonces, eso es la evidencia de la naturaleza con la que nace cada persona. Y esto valida con hechos irrefutables, con cosas innegables, lo que Dios dice. Dios dice que el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, y de ahí la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Esto está en Romanos 5:12. Entonces, esta siendo la situación, podemos entender que lo que Dios vino a hacer entonces fue directamente a la raíz del problema. El problema es la ley del pecado y de la muerte, la existencia de esta naturaleza en el ser humano que le hace esclavo. Y para solucionarlo, estuvimos viendo la semana pasada, Jesús, el Hijo de Dios, interviene, toma la forma de hombre y vive todo el proceso de juicio, de condenación, de ejecución de la condena, para terminar de una vez por todas con el pecado. Yo quiero citar un par de escrituras que afirman esto. Juan capítulo 1, verso 29. Es el testimonio que da Juan el Bautista con respecto a Jesús, y él dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sí, el objetivo no era paliativo, no era traer un paliativo o una mejora a la conducta humana, sino la eliminación del problema. ¿Sí? Y está clarísimo allí. Y segundo,
la escritura en 2 de Corintios 5:21, que dice, al que no conoció pecado, está hablando de Jesús, por nosotros le hizo pecado, para que nosotros seamos hechos justicia de Dios en él. Y aquí es donde quiero empezar el día de hoy a compartirles, porque si recibes esta verdad para vivirla, para que se haga tuya, entonces la perspectiva de ti mismo, de ti misma va a cambiar y vas a poder recibir todo lo que Dios ha hecho a fin de que seas libre completamente de la ley del pecado y de la muerte por la ley superior, que es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Al que no conoció pecado, 2 Corintios 5:21, por nosotros le hizo pecado. Voy a personalizar eso. Al que no conoció pecado, por mí le hizo pecado. ¿Para qué? Para que yo sea hecho justicia de Dios en Cristo Jesús. Bueno, esta última frase tengo que entenderla. Y en Romanos 8, donde hemos estado basándonos, se habla de esta justicia y es preciso que vayamos a este lugar para entenderlo, ¿no? Romanos 8, versos 3 y 4, dice así, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, y hablamos de eso la semana pasada, la debilidad de la ley, dice, no mates, no mientas, no robes, no codicies, etc. Te está diciendo lo que no debes de hacer, pero no está cambiando los motivos y los deseos del interior. Entonces, esa es la debilidad de la ley. Era débil por la naturaleza humana. Dios lo hizo enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Ahora, vamos a avanzar, versículo 4. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces aquí está esta mención de la justicia otra vez. 2 Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por mí le hizo pecado, para que yo sea hecho justicia de Dios en él. Y aquí en Romanos 8 dice, para que la justicia de la ley se cumpla en mí, que no ando conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El cumplimiento de la justicia de Dios entonces es uno de los objetivos fundamentales de la libertad que Jesús vino a dar. Y este va a ser nuestro enfoque el día de hoy. ¿Por qué es importante esto? Porque todo ser humano vive, como ya hemos establecido, bajo condenación, condenando y temiendo ser condenado. Es parte de su naturaleza. Pero dentro de todo esto entran las preguntas, bueno, ¿por qué nací así? ¿Por qué soy así? Yo no elegí esto. Esta es la clave. Yo no elegí esto. Ninguna criaturita elige nacer con la naturaleza que le heredan sus padres. Entonces se ve encerrado dentro de algo que no eligió. Y convivimos en un mundo con personas en la misma situación. Y cada uno está tratando de satisfacer sus
sueños y deseos y necesidades y demás, a costa de los demás. Lo veamos así o no, aunque hay gente que dice, no, yo no me valgo de nadie, pero la realidad es, en la naturaleza humana, el vacío que traes adentro lo buscas llenar con los demás. Y entonces el centro del egoísmo humano está allí, en ese vacío y en esta situación. El punto es justo eso. Es justo que un bebito nazca esclavo a una naturaleza destructiva, que no tenga opción de elegir si quiere ser este tipo de persona o no. Nadie puede negar que para aprender a ser buena persona se tiene que sacrificar, se tiene que negar la persona a darle gusto a sus pasiones básicas. ¿Sí? Entonces, otra vez, el punto de esto que estoy diciendo es sencillamente establecer y dejar claro que se hereda esta naturaleza y que gobierna la existencia de las personas y que eso no es selectivo. Ahora, aquí entra algo importantísimo. El responsable de la existencia de cada persona es Dios. Él toma responsabilidad directa de la existencia de cada persona, porque en el Salmo 139 Él dice que Él nos formó en el vientre de nuestra madre y que Él estaba creando lo que había ya planeado con anterioridad. Entonces ahora está directamente Dios involucrado en tu existencia. Sí, por eso Él es el creador de cada persona. ¿Cómo es justo que Él cree a una persona para que sea esclava? Sí, y este es el punto clave que tenemos que entender sobre esta palabra de para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pues Dios te da la existencia, pero te la da con el propósito de traerte a la invitación que Él hace a cada ser humano para que tú elijas, y aquí tú tienes el derecho, ¿sí?, de elegir ya no ser esclavo de la naturaleza humana. Esa es la justicia que se te ha hecho. La justicia es que naciste y has conocido lo que es la naturaleza humana. Te ha sujetado, te ha gobernado, quizás peleado contra ella, quizás estás peleando contra ella, luchando por no hacer lo que te nace de adentro, porque sabes que está mal y trae consecuencias y demás, o ya lo hiciste y estás viviendo consecuencias, etc. Pero la justicia de Dios está en traerte a libertad. Eso es justicia, y que sea tu elección, no que seas obligado ahora a ser bueno o a ser libre, sino que sea tu elección. Originalmente, la primera pareja humana fue creada libre de todo esto que es normal a los seres humanos, incluyendo las necesidades. Estaban rodeados de toda provisión, vivían en una existencia que realmente ni siquiera podemos concebir el día de hoy. Pero fueron puestos delante de la opción por Dios mismo. Él les dijo,
existe esta opción del mal. Y yo te digo, el consejo de Dios fue, no elijas esto porque te va a causar muerte. El día que comas de esto vas a morir. Ahí estaba la opción. El hombre era libre para elegir, me quedo en el bien en el que vivo o conozco el mal por vivirlo. Y eligió conocerlo. Y entonces, esa elección trae como consecuencia el que toda la descendencia de esa primera pareja vivamos su legado y nacemos con la naturaleza que heredamos de nuestros padres. En Primera de Pedro, el capítulo 1, a lo mejor me equivoqué de capítulo. Bueno, no quiero perder mucho tiempo encontrando el capítulo preciso, pero lo que dice es, sabiendo que fuiste rescatado de tu vana manera de vivir, es capítulo 1, verso 18, la cual recibiste de tus padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Entonces, este rescate de una vana manera de vivir, ¿por qué es vana? Porque es vacía. O sea, luchas y no te llenas de satisfacción. Y puedes escuchar a la mayoría de las personas de edad media avanzada y avanzada darte un resumen. Y en conclusión vas a escuchar, pues así es la vida. Esa es la suerte que nos tocó, etcétera. Un montón de conclusiones relativas a esto. Pero ahora puedes escuchar a Dios diciendo, te he hecho justicia. Y ahora te toca a ti elegir, porque lo que heredaste de tus padres te condena a una existencia en esclavitud. Pero puedes elegir una existencia en libertad eterna. Y esto es el punto importantísimo de lo que Dios quiere traernos a comprender. Sí, la vida que Él nos da es la vida, su misma existencia. Una existencia que no está dominada por leyes destructivas, como es la ley del pecado y de la muerte. Es la existencia divina. Y esa es la justicia que se te ha hecho. Cuando venimos a entender esto y a recibirlo, entonces interiormente vamos a ser sanados. ¿Sí? Y esta pregunta de vivir bajo condenación, pero también en el coraje, en la ira de que no se vale, porque yo no elegí esto, también va a desaparecer de tu interior. Muchas personas no hemos identificado eso, pero traemos eso prendido adentro, un coraje, una ira, porque sabemos que hacemos lo malo, pero también sabemos que no tenemos la culpa de traer eso adentro. ¿Sí? Y aquí Dios nos habla en su verdad y nos dice, ya he arreglado ese problema. Te he traído a justicia. Entonces, la obra de Dios en Cristo, al traer todo el pecado,
unirlo en Él, hacerle pecado, juzgar el pecado, condenar al pecado, fue para poder hacerte justicia. Y cuando tú eliges recibir esto, entonces lo que va a suceder es que tú vas a poder ser la evidencia de esa justicia. Y por eso lo que leímos en estas dos escrituras, de 2 Corintios 5:21 y Romanos 8:4, para que la justicia de la ley se cumpla en mí, que no ando conforme a la naturaleza humana, sino conforme al Espíritu, que es la vida divina. El punto de hoy entonces es, se me ha hecho justicia. No se me está culpando por haber nacido como heredero de un legado de maldición. No se me está condenando porque he actuado bajo los designios de esa naturaleza que dominó mi existencia. Dios ha tomado responsabilidad absoluta por mi existencia y me ha hecho justicia en Cristo. Y me invita ahora a participar de ella, a vivir el producto de esa justicia. Porque para que ya no haya excusas que así nací, ¿no? O sea, es cierto, nacimos con eso, pero ya hay una manera de no estar y seguir. Exacto. Porque ahora mucha gente dice, bueno, si Adán no hubiera hecho esto, todos estaríamos bien. La respuesta de Dios es, no importa qué haya hecho Adán, o tu tatarabuelo, abuelo, bisabuelo, quien sea, tu papá, tu mamá, te he hecho justicia. Y te doy ahora la opción de que vivas esta existencia equivalente a la mía. Y esto es hermoso, esto es enorme. Y por eso es un paso realmente importantísimo para cada uno de nosotros, porque si tú recibes esta justicia que se te ha hecho, entonces dentro de ti se va a acabar ese coraje, esa ira, esa frustración, y vas a poder estar listo o preparado para recibir la vida divina, sin condenación, sin ira, sin todas las cosas que acompañan a estas, la culpabilidad, los remordimientos, etc. Vas a poder ser sanado o sanada por la justicia de Dios hecha a tu favor en Cristo Jesús. Vamos a escuchar sus comentarios y preguntas sobre este punto en particular. ¿Quién quiere iniciar? Nadie quiere iniciar. Ayúdenle a Estelita a hablar, por favor. Listo, Estelita. Pues lo único que tengo que decir es que estoy muy emocionada por dentro. Por la misericordia infinita de Dios, por la gracia, su gracia infinita en Cristo Jesús. Esto me lleva más y más y más a apreciar la obra de la redención de Cristo y el amor de mi Padre. La verdad que es más bien un agradecimiento profundo, es un reconocimiento, una gratitud de saber que nací
sobre una ley, condenada por una ley del pecado y de la muerte, pero que me puedo salir de ella por la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Entonces es un gozo también, pero es sobre todo un agradecimiento profundo, y que eso me da fuerzas para permanecer en Cristo, para permanecer en Él, aunque vengan circunstancias adversas. Y ya es lo que tengo que decir. Muchas gracias, Estelita. Es tan fundamental a nuestra existencia esto, de veras, porque cuando ignoramos esto, pues queda la zozobra, ¿no? Estoy bien, ¿qué va a pasar conmigo? Pero cuando entiendes qué ha hecho Dios a tu favor y empiezas a recibirlo y se establece eso en ti, entonces hay razón. Ya no es algo ilógico, sino se está formando una nueva manera de pensar en nosotros, una nueva comprensión, que es la base de la transformación. Dios nos dice, transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento. Entonces, esto es cómo nuestro entendimiento va a ser transformado. Sí, no hay por qué negar, ni disfrazar, ni justificar el hecho de que nací heredero de maldición y practiqué lo que era, lo que fui. Pero Dios, en su misericordia, trajo todo eso a juicio en Cristo, y en Él me ofrece justicia y me da la opción de vivir en libertad. Y entonces, sobre esta plataforma podemos hablar de la vida en el Espíritu, la vida en libertad, y entendernos en ella. Y fuera de esto no vamos a entendernos en ella. Quiero, antes de la próxima participación, leerles otra escritura importantísima, en Gálatas capítulo 3. Y dice así, el versículo 13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcance a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. ¿Se dan cuenta? Cristo nos ha redimido de la maldición de la ley. ¿Qué era la maldición de la ley? Arriba lo dice. Todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que no permanezca en todas las cosas escritas en este libro de la ley para hacerlas. Eso es lo que nos condena a todos. Si no permanezco en todos los mandamientos de Dios para hacerlos todo el tiempo, estoy bajo maldición. Pero entonces dice, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y entonces, bajo la ley, el que hace la ley vive una justicia propia, porque puede guardar toda la ley todo el tiempo. Nadie, ningún ser humano ha hecho eso. ¿Sí? Y eso concluye el hecho de que todo ser humano vive bajo maldición. Pero aquí está la respuesta. Lo voy a leer una vez más solo para que nos quede claro. Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham me alcanzase a mí. Entonces,
Se dan cuenta, esta es una acción, una intervención divina a nuestro favor, importantísima. Y entenderlo y recibirlo, como decía Estelita, nos permite entonces avanzar a verdadera libertad. ¿Alguien más quiere comentar? Yo quiero comentar. Por favor. Me encantó cómo tuviste un inicio de hacernos ver que bajo lo que habíamos nacido, ¿no? Pero yo lo que podía estar sintiendo en ese momento es el compromiso que eternamente ha tenido Dios para todos nosotros, ¿no? Que permitiéndonos en un momento dado vernos, sí, dentro de esa maldición, vivirla, sí, porque también hubieron hechos muy congruentes con esa herencia de maldición, ¿no? Pero descubrir la maravilla, por supuesto que he visto, pero cómo yo a ver si lo puedo expresar, yo cómo puedo ver, es como Dios todo esto dentro de su eternidad lo tenía visto, ¿sí? El saber que Rebeca iba a nacer, el saber que iba a estar en medio de un sistema de vida, de una herencia de maldición, pero ya en su corazón un programa de redención, de esa justificación que me iba a llevar a ver, a descubrir esta grandeza de vida, el privilegio de grandeza de vida que Dios nos está concediendo y revelando. Entonces para mí esto es maravilloso, por supuesto que estuvo presente mi Padre, que estuvo presente Jesucristo ejecutando esa redención que para mí cada vez es así como más profunda en cuanto a llevarme a entender esta vida dada, ¿no? Y bueno, eso es lo que a mí me está llegando muchísimo, ¿no? Saberme que siempre estuve en el corazón del Padre, que siempre estuve dentro de un propósito divino y que para mi Padre no hay tiempo como para nosotros aquí en la tierra, tanto tiempo como edad biológica para creer, poder llegar a tener algo. Para Él no existe ni el tiempo ni la edad biológica, para Él existe una promesa de amor, ¿sí? Y yo es lo que en este momento yo abrazo, esa justificación divina, pero dentro de esa maravillosa eternidad, dentro de ese propósito divino, dentro de tal vez 1000 cosas más que todavía voy a descubrir, ¿sí? Para gozarme aún más de lo que hoy ya me gozo, ¿sí? Siendo testigo de mi verdad, tanto de mi vieja naturaleza con esa herencia, como del gozo de esa presencia de salvación, de redención, ¿no? Bueno, no sé, pero eso es lo que yo puedo estar abrazando en este momento, ¿sí? Bendito el Dios que tenía el programa perfecto y excelente para tenerme este día agradeciendo la vida dada. Eso es todo. Así es, Rebe, gracias. Fíjese, Rebe menciona que Dios me ha tenido presente siempre, y regresando a la escritura de Primera de Pedro 1, donde dice que hemos sido redimidos con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. El verso 20 dice: ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Entonces, es importantísimo esto, ¿no? Darnos cuenta que hemos estado presentes desde la eternidad con Dios,
y hasta la eternidad. Nuestra mente a veces no concibe esos términos, desde hasta la eternidad, pero es algo eterno, sin interrupción. Estás en la presencia, en la conciencia, en el corazón de Dios. Y Él tiene planes de su tamaño para tu vida. Pero no puedes empezar a disfrutarlo si vives en condenación, si vives bajo maldición. Si te conoces solamente como heredero de un legado de maldición y continúas tratando de salir de allí, portarte bien y a lo mejor alcanzar la gloria de Dios o la gracia de Dios o la presencia de Dios, y esa ruta es estéril. Nunca vas a lograr por tus esfuerzos vencer la esclavitud a la naturaleza humana. Tenemos que entender qué ha hecho Dios, qué nos ha dado Dios. Y estos puntos que hemos traído hasta el día de hoy nos permiten poder empezar a vernos ahí y decir, entonces, a ver, Dios me ha hecho justicia a mí. Él se ha ocupado de que yo ya no viva bajo condenación, porque Él tomó la maldición que yo heredé y por nosotros hizo pecado a Jesús. Fue hecho maldición por mí para que yo reciba bendición. Entonces ahí está el punto clave de hoy, es ¿qué vas a recibir? ¿Seguir recibiendo maldición? ¿O recibir la justicia que se te ha hecho y recibir bendición para vivirla constantemente? Vamos a tomar un último comentario el día de hoy. Hola. ¿Quién sigue? Hola, Cris. Saludos a todos. Les habla Ezequiel. Hola, Ezequiel. Bueno, yo estoy... Te pediría si te puedes poner frente a la cámara. No te veo. Que es donde está Estelita, porque solo vemos a Estelita. Ándele. Gracias. De lo que se han perdido, ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Bueno, yo la verdad, con gusto quiero compartirles lo que papá ha hecho en estos media hora, una hora que estamos platicando. Me ha dado una libertad, porque yo tenía ese conflicto de cuando decimos permitirle que viva en nosotros o dejarle entrar, así, ¿no? Y mi conflicto era que eran méritos míos, ¿sí me explico? Que al permitirle yo lo estaba haciendo y entraba en conflicto porque sabemos, o yo tenía mal entendido, que no es por obras de uno. Entonces ese conflicto lo tenía arrastrando desde hace tiempo. Es decir, bueno, si yo le permito a papá que viva conmigo, pero estoy haciendo yo, ¿sí me explico? Y era un conflicto muy fuerte. Y ahora con esta plática de hoy, en menos de una hora, pues me ha revelado papá en su amor lo que realmente es la justicia y la importancia eterna e infinita de permitirle. ¿Cómo me revela esto? Es muy diferente ahora permitirle, porque él habita en mí y es ahí donde va a funcionar, donde va a trabajar. ¿Sí? Cualquier otra persona que hasta ahorita no viva papá en él, por más que permita o pida o quiera, pues no va a tener ningún efecto. Entonces es ahí lo que papá me ha aclarado ahorita, el permitirle, y aparte todavía su caballerosidad, su respeto a uno, porque si no le permito, pues la voy a regar. La voy a regar y es ahí donde también pues me muestra su amor y me anima a que sea una convivencia, una comunión segundo a segundo.
Y eso es lo que quería compartirles, lo que papá ha roto hoy y me ha mostrado. Gracias, Ezequiel, por compartirlo. Este es el proceso personal, íntimo, que cada uno de nosotros tenemos que cursar. Si tú no te ves redimido, si tú no te ves perdonado, si tú no te ves librado de la potestad, del encierro que es la naturaleza humana, pues nunca vas a vivir esa libertad. Y entonces lo que Dios está haciendo con cada uno es nos está explicando, trayendo a comprensión, y cuando tú recibes la palabra, fe opera en ti y vas a poder creerla y vas a poder ver su realización y disfrutar el resultado, que es libertad para vivir la vida divina en comunión con Dios, como lo has explicado, Ezequiel. Pues gracias a Dios por lo que Él está hablándonos. Vamos a continuar escuchándole. Yo les animo, les animamos. Bueno, pues adelante, no te vamos a dejar sin hablar. Yo estoy muy emocionada este día, porque hoy en la mañana me levanté haciendo un recuento de lo que he vivido bajo la gracia de mi papá. Yo creo, bueno, Dios me creó, Dios me tiene aquí y siempre quise saber el motivo por el cual estaba yo acá. Me doy cuenta que es para quererlo, amarlo y respetarlo. Cuando yo me separé hace 2 años, gracias a Dios, Él ya me venía preparando pues para soportar y para sopesar y para poder cuidar a mis hijos que se me quedaron. Pero yo tomé una decisión que fue en obediencia y verdad, desde la separación en obediencia y verdad. Y me fue yendo bastante bien. Claro, venía con esa carga pecaminosa, que ahora que estás hablando tú, que Dios nos da esa libertad interior en cuanto nosotros estamos con Él espiritualmente. Yo me siento ahora más libre que nunca, porque Él, mi papá, nunca me ha dejado. O sea, esa balanza de decir, a ver, yo me puedo volver alcohólica, yo me puedo volver tantas cosas, o irme y vivir una vida con Dios. Tengo 12 años de haberme separado y yo me siento en esa libertad que mi papá me da, porque él me cubre y cubre las necesidades físicas y económicas. Y entonces mis hermanas me dicen, ¿te piensas quedar soltera? Sí, me pienso quedar soltera, porque yo escogí vivir una vida con mi padre, que ahora, al estar escuchando la palabra del Señor por medio tuyo, me confirma que Él está conmigo y que efectivamente nunca me va a dejar, nunca me va a desamparar, que siempre va a estar conmigo. Gracias, Cris, porque llevo muy pocas semanas, pero he entendido tantas cosas y es muy enriquecedor saber que efectivamente nunca voy a estar sola. Aunque la gente lo diga, yo no me siento sola, me siento apoyada, me siento querida, me siento amada, muy, muy amada por mi papá. Gracias, Cris. Cris, yo quiero hablar. Gracias. Adelante, Blanquita. Oye, Cris, no quiero. Se llevó las papas. Dame mis patitas. No quiero dejar de decir esto que tengo en el corazón. Fede hablaba que el gozo que sentíamos cuando nos dábamos cuenta de lo que papá está haciendo en nosotros, eso nos lleva a gozo.
Entonces papá ahorita me trae la escritura en donde dice que Él va a completar nuestro gozo, Él va a hacer completo nuestro gozo cuando nosotros le permitamos estar dándonos, estar nosotros recibiendo lo que Él nos quiere dar, y que andemos en esas obras que de antemano Él ha hecho, para que andemos en ellas. Cuando nosotros nos demos cuenta de lo que pasa, de lo que estamos haciendo, del fruto que estamos dando, nuestro gozo va a ser completo. El reposo que sintamos va a ser completo. Y Él se va a regocijar, se va a gloriar. La gloria que nosotros le devolvamos, Él la va a recibir con alegría. Es lo que puedo decir. Gracias, Blanquita. Tú estás viendo hacia adelante que lo que sigue es hermoso, es glorioso, es asombroso. Y es así. Dios lo describe de esta manera: cosas que ojo nunca vio, ni oído jamás escuchó, nadie se las ha imaginado, son las que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Bueno, hay mucha gente que dice: yo amo mucho a Diosito, pero es este amor humano que es traicionero, que es condicionado, que no tiene nada que ver con el verdadero amor que solamente es Dios. Y poder amar a Dios es el producto de ser hecho libre, ¿sí? Cuando tú recibes esta justicia que se te ha hecho, cuando tú recibes perdón, cuando tú recibes misericordia, cuando te dejas amar por Dios, entonces vas a poder empezar verdaderamente a amar a Dios. Tu comunión con Él va a crecer y va a ser algo divino. Es la única forma en que puedo describirlo. Y qué bueno que cada uno estamos escuchando a Dios y viendo lo que nos va mostrando en lo personal. Pues les invito a que demos gracias y que junto con dar gracias, demos gracias por las vidas de las personas que ven esta sesión con nosotros por otros medios o porque la repiten en sitio de Humanidad Transformada, y les invitamos a participar con ellos. Si quieres dar gracias, Gracias, Señor, por este tiempo de convivencia, de oír de ti, de oír de cada uno, de lo que tú estás enseñándoles y viviendo en la vida de cada quien, Señor. Gracias por el tiempo que nos das juntos, que es tan bonito, disfrutamos tanto. Y gracias por la vida de cada quien y por esta semana que viene adelante, por los retos, por lo que tú nos vas a llevar para poder vivir lo que nos estás mostrando. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Les amamos, les enviamos un abrazo. Adiós.